Buenas tardes, chicos. Este primer video es para más o menos explicarle cuál va a ser el sistema de trabajo y por qué yo les estoy pidiendo que resuman y de cierta manera con ese sistema de los títulos, para los que no lo conocen y para los que lo conocen lo repasen. Este primer video es la introducción, ¿sí? Que explica el sentido de esta actividad. ¿Por qué? Ustedes cuando estudian, ¿sí? Lo que suelen hacer es lo siguiente: tienen el texto, ¿sí? Tienen el texto, la fotocopia, y la intentan aprendérsela de memoria, ¿sí? Meterla en la cabecita. Yo sé que dibujo hermoso. Tal cual lo leyeron en la hoja. ¿Por qué? Porque no tienen idea, ¿sí? De lo que están leyendo, no lo entienden. Acto seguido, cuando tienen que rendir, lo que hacen es tratar de repetirlo tal cual. ¿Cuál es el tema? ¿Se acuerdan la primera oración? Un pedacito de acá al medio, uno de acá abajo, otro por acá. Y acá es cuando empiezan, ¿sí? En las lecciones y en las pruebas, a dar vueltas y no se acuerdan. Porque como no entienden, ¿sí? No pueden conectar esas partes y ahí es cuando les va mal, ¿sí? Bien, vamos a intentar de solucionar eso. ¿Cómo? Practicando entender lo que lea. Bien, la idea de esto es que cuando ustedes lean un texto, ¿sí? Lean un texto, sepan identificar las partes más importantes, ¿sí? Y eso pase a su cabecita, ¿sí? Las partes más importantes, entendiéndolas y sabiendo qué relación tienen esas partes importantes. Entonces, cuando ustedes tienen que exponer, explicar, hacer un esquema, pueden decir, esto es lo más importante y yo sé que esto tiene que ver con esto y con esto y con esto. ¿Sí? Bien, ese es el objetivo de esta actividad. Bien, en esta segunda etapa vamos a pasar a el subrayado, a intentar entender lo que estamos leyendo. ¿Sí? Yo sé que ustedes saben y han subrayado un montón de veces, pero ¿cuál es el problema? Piensen ustedes cuando subrayan, siempre utilizan resaltadores para que se vea muy bonito, pero llega un momento que cuando usan, por ejemplo, un resaltador amarillo, la hoja termina pareciendo un limón y si usan un resaltador verde, parece una lechuga y así respectivamente con cada color. ¿Por qué pasa eso? Porque volvemos al problema de origen. No están entendiendo lo que leen. Entonces, ¿sí? Yo necesito que cambien de elemento de trabajo. Vamos a usar uno muy básico, ¿sí? Que se puede borrar. ¡Tarán! Un lápiz, ¿sí? Lápiz y regla, lo más básico. ¿Por qué? Porque cuando yo subrayo y subrayo todo con un resaltador y me doy cuenta que he subrayado mucho, después no lo puedo borrar, ¿sí? Bien, vamos a trabajar sobre el cuadernillo. Yo sé que muchos de ustedes no lo tienen impreso. Después, ¿sí? Vamos a utilizar, les voy a mostrar cómo subrayar en un PDF. Bien, ustedes pueden ver, ¿sí? Este es el cuadernillo que tienen ustedes, que tienen un espacio acá al costado. Ya les voy a decir para qué es ese espacio. Entonces, al momento de leer, ¿sí? Presten atención a lo que están leyendo y subrayen solo lo que consideren más importante. No tienen que subrayar ni ejemplos, ¿sí? Y tener cuidado porque los libros de texto escolares lo que hacen muchas veces es repetir 1000 veces lo mismo de distintas maneras para intentar que ustedes lo entiendan. ¿Estamos? Bueno, yo acá avancé un poquitito del trabajo, ¿sí? Y para que ustedes vean, este es un párrafo considerablemente largo. Bien, yo subrayé con lápiz, como pueden ver, lo que a mí me parecía más importante. Se ven, he subrayado muy poquito. Es solo lo que yo necesito acordarme, ¿bien? Cuándo se desarrolló, qué países participaron y algunos datos importantes. Ahora, fíjense, por ejemplo, para que se den cuenta cómo se repite la información. Nuevas fuentes de energía y surgieron industrias nuevas. Abajo, yo he vuelto a subrayar industrias características. Fueron la siderurgia, la química y la eléctrica. Y después también subrayé, comenzó a utilizarse la electricidad como fuente de energía. Entonces tengo 2 veces subrayada la misma información. Por lo tanto, a esto lo puedo borrar. Y todavía me queda mucho menos. Bien, ahora vamos a la última parte de esto, que es ponerle título al párrafo. Ustedes en este costadito que tienen espacio, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen?
piensan, una vez que terminaron de leer y fijándose qué es lo que tienen subrayado, qué es lo que me quiso decir este párrafo. ¿De qué me tengo que acordar yo más adelante? Y sí, muchos me pusieron la segunda revolución industrial. No, me tengo que acordar de la expansión. Me cuesta escribir porque estoy medio cruzada. Expansión de la industria. ¿Sí? Puedo anotar que hay más países. Y fuentes de energía, ¿sí? Como el petróleo y la electricidad. Si bien este es un tema de tercero, para cuarto el ejemplo sirve igual. Bien, para los que no tienen el libro impreso, que no pueden poner esto al costado, esto es lo que necesito que me anoten aparte. ¿Sí? Esto es lo que necesito que ustedes me hagan en hoja aparte y me manden. No es, como ustedes pueden ver, no es un resumen, ¿sí? Sino es simplemente pensar qué es lo que me dijo este texto. Esa es la pregunta clave de esta primera etapa. ¿Qué es lo que me dijo el texto? Bueno, y para los que lo están usando en PDF, ¿sí? Y quieren subrayar, tienen ahí arriba, ven, acá está la flechita, ahí arriba tienen un resaltador que lo pueden usar para marcar, ¿sí? Lo que consideren más importante. Este resaltador también se puede borrar. Y ahora vamos a la última parte, que es la de los esquemas, ¿sí? Cómo llevar eso que yo entendí, esas palabras claves que puse al lado, esos títulos que puse al lado de mi fotocopia para lograr hacer un esquema. Bien, yo ya ahí tengo la primera pauta, que eso es lo más importante y lo que no me tengo que olvidar. Cuando volvamos, ¿sí?, a la idea de que si yo no entiendo, no puedo hacer un esquema. Bien, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Volviendo al origen. Tengo el texto, no lo entiendo, lo meto todo en mi cabeza como puedo, tengo que hacer un esquema, entonces pongo un título, una flecha y deposito todo lo que no entiendo ahí abajo. ¿Sí? Bien. Ese tipo de esquema que es muy común, y pongo otra flechita acá abajo y pongo todo, es el reflejo, ¿sí?, de que yo no entendí. ¿Está? Bien. O por ahí les pasa también que mezclan información. Ahora vamos a ver, con el mismo ejemplo de la segunda revolución industrial, ¿sí?, cómo esto no tendría que pasar. Muchas veces ponen, por ejemplo, segunda revolución industrial y ponen acá al lado, no sé, petróleo, electricidad, y acá abajo ponen todo un texto completo, ¿sí?, que es un resumen, ¿sí?, un resumen del párrafo que les tocó. Bien, esto es un ejemplo muy común. Bien, al momento, por ejemplo, con ese tema, para que a mí me quede bien, lo primero que tienen que tener en cuenta es que los esquemas son un recurso visual. Entonces tengo que poner bien grande, segunda revolución industrial, ¿sí? Lo destaco. ¿Por qué? Porque el esquema es un recurso visual, ¿sí? A mí visualmente yo lo tengo que ver y tengo que entender en el primer momento de qué me está hablando, ¿sí? Bien, entonces yo agarro como guía, ¿sí?, agarro como guía las palabras claves que yo tengo de antes, que me habían quedado acá al lado. Entonces tengo que acordarme que esa segunda revolución industrial es la expansión de la industria. ¿Sí? En otro cuadradito. Recordemos que este es el más importante. Dibujo re bonito. ¿Sí? Es la expansión de la industria. ¿Qué más me tengo que acordar? Que habían más países. ¿Sí? Por ejemplo, puedo sacar de acá que habían más países y anotar cuáles son, como Francia,
Inglaterra. También me puedo acordar que subrayé en el texto, tengo acá subrayado, cuándo fue, y pongo la fecha. Y también puedo agregar acá de la expansión de la industria, cuáles son los tipos de industria. Puedo agregar cuáles materiales aparecieron, que por ahí me marqué yo también y subrayé el acero. Basándome en lo que subrayé y en lo que tengo ahí. Y también no me puedo olvidar que puse que hay otras fuentes de energía. ¿Sí? Expansión de la industria en distintos tipos, con distintos materiales y más fuentes de energía. ¿Sí? Fuentes. Tengo una letra hermosa. Bien. ¿Qué son estas cositas que estoy poniendo yo acá por todos lados? ¿Sí? Se llaman conectores. No se olviden, eso es lo que siempre les digo. Conectores. Conectores. ¿Sí? Conectores. Me sirven a mí para explicar y entender el tema, para darle una organización a todas esas palabritas. Son fundamentales. Otra cosa importante, fíjense como yo fui de lo más importante, que es, y después puse las características. Después puedo poner qué tipo son. Y si quiero, pero muy abajo, por acá abajo van los ejemplos. Hay una cuestión muy importante a tener el esquema, ¿sí? Este esquema va a salir de su cabeza. Los esquemas son una producción personal, ¿sí? No hay ni bien ni mal, sino que simplemente se puede ir mejorando la técnica, porque tiene que ver en cómo yo me acostumbro a ordenar la información en mi cabeza, ¿sí? Cada uno lo organiza de forma distinta y puede estar bien. Lo importante es respetar eso, destacar lo importante, ir de lo más importante a lo menos importante, ¿sí? Organizar la información y conectarla, ordenarla, que no sea mucho por